Se lanzó el operativo Caacupé, donde 3 albergues ofrecen alimentación, recreación y actividades pedagógicas, para detectar casos de niños que son explotados como vendedores ambulantes. La Secretaría tendrá educadores en calle que los rescata previa conversación con los padres. Los que se resistan serán investigados por autoridades competentes. Hablar con la familia, tratar de convencerla de que el niño va a estar protegido en un centro de protección y no expuesto en las calles a un montón de vulneraciones. Y en ese sentido, en caso de que no se acepte y que el niño siga siendo expuesto a situaciones de vulneración de derechos, ya serán comunicados a las instancias pertinentes, que en este caso podrían ser o la Fiscalía o la Defensoría Pública, para que se puedan adoptar las medidas de protección ya desde el ámbito jurisdiccional. Solo el año pasado hubo al menos 100 niños protegidos. Para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, los centros ubicados en Caacupé tendrán a 40 funcionarios trabajando en varios turnos. Los refugios se ubican en la Casa del Niño, en la guardería municipal y en la escuela que está en la zona. Todo lo que se le ofrezca al niño esté acorde, ¿verdad? Porque no se puede tener aglomeración otra vez de niños. Estamos tomando todos los recaudos necesarios para que estén en un lugar con todas las condiciones y con los profesionales, ¿verdad?, adecuados. Los grupos estarán divididos en 3, de 0 a 5 años, de 6 a 9 años y de 9 a 17 años. Para poder hacer denuncias, se pueden comunicar al 147 y así la Secretaría podrá accionar. Las llamadas se pueden hacer ante cualquier tipo de maltrato, abuso o explotación.